Abrimos nuestras Biblias en el libro de Marcos, Marcos capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 13 para dar comienzo en esta mañana a un mensaje titulado Dejemos de ser solo espectadores. Dejemos de ser solo espectadores. Marcos capítulo 6, versículos 6 al 13. Amén. Dice la palabra del Señor así. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús envía a los 12 es el título de la próxima porción. Dice el versículo 7, entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias, no lleven dos túnicas, les dijo. Y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. El versículo 11 dice, en cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta contra ellos. Dice el 12, saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera demonios, muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Amado Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Pedimos, Señor, que tú seas el que hable en nuestras vidas, Señor, el que confronte nuestras mentes, mueva nuestras mentes a pensar, Señor, el que a través de tu palabra examine nuestros corazones, Señor, nos ayudes a examinarlos, Señor, y podamos ver, Señor, en qué estamos fallando. Señor, que tú puedas animarnos, Señor, a seguir haciendo aquellas cosas que ya estamos haciendo, Señor, a perfeccionar esa obediencia en ti, Señor. Habla en esta mañana tú, Señor. Habla tú, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Dejemos de ser solo espectadores. Dejemos de ser solo espectadores es el título del mensaje en esta mañana. Hermanos, este pasaje, si usted se pone a examinar la escritura, se encuentra dentro de un segmento mayor, una estructura quiástica. Es una manera en la que Marcos usa mucho para escribir. También se le puede referir a una comparación paradigmática, hermanos, en donde vemos una historia, algo comenzar, y luego pareciera que Marcos incluye algo en medio que pareciera que no tiene nada que ver con lo que ya comenzó a decir, y luego él continúa después con la misma historia que había comenzado. Esto lo vimos hace poquito cuando estuvimos viendo la historia de Jairo. Se presenta Jairo al Señor rogándole que vaya a sanar a su hija que estaba muriendo. Después se presenta a esa mujer del flujo de sangre para luego Marcos terminar la historia con Jairo, la hija ya muerta, pero que el Señor resucita. Esa es una manera que usted va a ver frecuentemente a Marcos usar, la manera como él escribe, y muchos conocen esta manera de Marcos como el sándwich, ¿no? Que el sándwich que tiene el pan, pero luego tiene la carne en medio, y típicamente, frecuentemente, esa carne y el mensaje, el punto del mensaje de Marcos se encuentra ahí en medio. No sé cuántos de ustedes ordenan un sándwich en algún restaurante por el pan. Yo no. Ordenamos el sándwich por la carne que se encuentra en medio, ¿verdad? El doble pedazo de carne que encontramos allá adentro es porque, pues no sé de ustedes, pero a mí me gusta la carne.
soy carnívoro en ese aspecto. Y eso es lo que hace Marcos, mucho. Él usa esa estructura quiástica. Y en esta mañana, pues vemos que esta historia que vamos a ver, o relato que estamos viendo, se encuentra al principio, es como el pan de arriba. Y y la recomendación siempre es que cuando haya una predicación que incluyas todo, el pan de arriba, el pan de abajo, pero siempre con la carne de en medio. Solo que en esta mañana, hermanos, este pasaje tiene mucho que enseñarnos. Y serían muchos versículos ir desde el versículo 6 hasta pasando el versículo 30 para poder incluir el sándwich completo. Así es que nos vamos a detener en el pan de arriba solamente esta mañana. El pan de arriba, y vamos a ver esos versículos del 6 al 13. Y les quiero llevar a través de este versículo, bosquejo, el versículo 6, vamos a ver el campo de entrenamiento para los discípulos del Señor. En el versículo 6, el campo de entrenamiento. Y ni siquiera el versículo 6, la segunda parte del versículo 6, vamos a ver el campo de entrenamiento de los que Jesús enviaría. Del versículo 7 al 11 vamos a ver el cambio en los que Él llamó, o un cambio en los que Él llama. Y en los versículos 12 al 13 vamos a ver el resultado de los que Él envió, o el resultado de ser enviados. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha enfrentado a alguna situación en donde usted es testigo de un peligro, de una situación peligrosa en la que la vida de una persona peligra? No sé, de repente va manejando usted por la carretera y mira un carro a la orilla y está un hombre y una mujer discutiendo. El hombre la agarra fuertemente y sacude a la mujer y usted es testigo de que la golpea. ¿Qué haría usted? ¿Se detendría usted para bajarse y auxiliar a esa mujer que está siendo maltratada por ese hombre? ¿O simplemente se voltearía la cara y se pusiera a ver otras cosas dentro de la carretera para ignorar esa situación de peligro? ¿Qué haría usted? Sé que muchas veces es peligroso. A veces no sabemos qué es lo que ese hombre, si nos encontramos en una situación así, no sabemos qué ese hombre tenga o qué armas pueda poseer. Y muchas veces es peligroso porque uno termina golpeado, y no golpeado por el hombre, sino golpeado por el hombre y la mujer, que la mujer, a pesar de que usted la defiende, de repente se vuelve en defensor del hombre que la estaba golpeando a ella. Entonces es un poquito como de pensarlo, ¿no? ¿Me bajo o no me bajo a auxiliarla? Yo creo, hermanos, que ustedes como varones, incluso ustedes como mujeres, quizás se detuvieran y empezaran a pitar el clauso del carro para espantar a este hombre, para que este hombre recapacite. Yo creo que la mayoría de ustedes, los hombres, o si no todos, se ahorían a la orilla y se bajan y auxilian a esta mujer que está siendo maltratada por una persona. Hermanos, hay momentos en la vida en que debemos de accionar. Hay momentos en la vida que hay momentos para aprender, pero hay otros momentos en los que nosotros debemos de accionar, de ponernos en acción. Y veremos, hermanos, en este pasaje de estos versículos cortos de esta mañana, una transformación en los discípulos de Jesús. Ellos dejan de ser espectadores y se ponen manos a la obra. Hermanos, el primer punto del mensaje de esta mañana es el campo de entrenamiento para los espectadores, que es el versículo 6 o la segunda parte. Usted lo tiene ahí enfrente de usted en su escritura. La semana pasada, hermanos, dejamos a Jesús en un estado de asombro, ¿se acuerdan? Como que Él quedó asombrado por la incredulidad de las personas que lo habían visto crecer, las personas que lo habían visto trabajar, ser entrenado por su mismo Padre en la carpintería. Jesús no solo, hermanos, pasó al lado de ellos, como pasó al lado de muchas personas que no lo reconocieron, sino que Jesús vivió en medio de ellos, creció con muchos de ellos.
pero no lo reconocieron. Jesús, a pesar de estar en medio de ellos, dudaron de Él. Jesús, a pesar de haber hecho los milagros que hizo y haber ellos escuchado todo lo que Él andaba haciendo, porque se recuerda que la fama del Señor se extendía por toda la región, pero a pesar de haber escuchado lo que Jesús hacía, ellos dudaron. Las personas que lo habían visto jugando en las calles de la aldea de Nazaret, las personas que lo habían visto crecer, que incluso jugaron con Él, dudaron de Él, dudaron de los milagros. Y por eso nos dice la Escritura que Él hizo muy poco por causa de la incredulidad de ellos. Hizo muy poco en ese lugar. Hermanos, el desprecio de la gente, a la que seguramente Jesús les tenía un cariño especial. Ese desprecio ha de haber sido algo muy triste para Jesús. Algo desmoralizante. Imagínense que usted llega a su rancho. El rancho que lo vio crecer, o a la ciudad, el pueblo donde usted creció, donde salió de muy jovencito y ahora llega ya con una familia y con hijos, ya quizás con canas que no tenía antes. Y usted lo que tiene es un deseo de compartir el evangelio con esas personas, de decirles cómo es que Jesús ha cambiado su vida. Y lo que encuentra en ese lugar es desprecio. Lo que encuentra en ese lugar son palabras de desdén de parte de las personas con las que usted creció, porque ahora usted se ha vuelto un aleluya. Ahora usted ha traicionado la religión que sus padres le inculcaron. Ha sido no solamente un traicionero a la religión, sino también un traicionero a sus propios padres. ¿Cómo se sentiría usted? Hermanos, Jesús era 100% hombre, 100% Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y Él seguramente sintió tristeza en el momento cuando vio la incredulidad de estas personas con las que Él había crecido. Para nosotros quizás si fuéramos Jesús, o si hubiéramos estado en el lugar de Jesús, hubiéramos terminado nuestro ministerio, ahí hubiera terminado todo para nosotros. Pero Jesús, hermanos, continuó. Dice la Escritura en la segunda parte del capítulo, versículo 6, que Jesús recorría las aldeas alrededor de Nazaret. Y esto de recorrer las aldeas, hermanos, nos habla de un plan que Él tenía de ir visitando. Y salía de un lugar, iba al otro, pero después de un tiempo volvía a pasar por el mismo lugar. Recorría las aldeas que estaban alrededor de Nazaret. Y esto era una tarea grande, hermanos. Esto no era una tarea pequeña. El historiador Josefo, él dice, era un historiador judío, que en los alrededores de ese lugar habían 240 aldeas pequeñas, que posiblemente tenían entre un par de cientos de personas hasta 500 personas. Y el Señor Jesucristo recorría esas aldeas predicando el mensaje del reino. Esto era una tarea exorbitante, una tarea enorme. A eso había venido Jesús, hermanos. Él no vino a sanar a los leprosos. Él no vino a liberar a los demonios, a los endemoniados, perdón. Aunque Él lo hizo como un ejemplo de compasión, como un ejemplo de amor hacia las personas. Su primordial trabajo fue venir a predicar, para luego entregar su vida en la cruz del Calvario y morir por la humanidad. Él no dejó, hermanos, de trabajar. Él no dejó que las limitaciones del tiempo, las limitaciones del cansancio lo detuvieran. Este era el trabajo que Jesús vino a hacer. Y con Él andaban 12 a los que Él ya había llamado. A los que Él ya les había dicho que lo siguieran. ¿Se recuerdan cómo esos discípulos que eran pescadores dejaron las redes, dejaron todo, dejaron a su padre y fueron y siguieron a Jesús cuando vieron a Jesús? ¿Se recuerda cómo Lucas, Mateo, siendo ese cobrador de impuestos, deja todo lo que estaba haciendo e invita al maestro a comer en su casa? Dejan la vida antigua, todo lo que tenían para seguir. Y esos discípulos ya seguían
a Jesús. Pero este era el campo de entrenamiento para esos discípulos, hermanos. Este era el bootcamp para los discípulos. Era el momento de aprendizaje para ellos. El pasaje paralelo al pasaje que estamos viendo esta mañana en Mateo capítulo 10, versículo 5, dice que los envió después de haberlos instruido. Andaban con Jesús, Él les estaba enseñando a ellos. Ellos vieron el enfoque de Jesús. Ellos vieron la determinación de Jesús. Escucharon a Jesús predicar. Aprendieron a predicar como Jesús. Y observaban su manera, cómo Él abordaba a la gente enferma, cómo Él liberaba a los endemoniados. Entonces la obra del Señor es algo, hermanos, que ellos estaban viendo en toda esta trayectoria mientras que Él recorría las aldeas alrededor. Hermanos, la obra del Señor es algo que también nos incluye a nosotros. ¿Somos discípulos de Jesús? ¿Estamos siguiendo a Jesús? También nosotros hemos sido enviados a predicar. Y Dios nos ha capacitado, hermanos. ¿Cuánto tiempo de capacitación lleva usted? ¿Cuánto tiempo lleva usted aprendiendo, leyendo la palabra en su tiempo devocional, escuchando mensajes en la congregación? Usted está siendo capacitado para la obra que el Señor le ha mandado, nos ha mandado hacer. Y Él también nos envía a nosotros. Pero la primera pregunta retórica en esta mañana de autoexaminación para nosotros es: ¿estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos o seguimos siendo espectadores? Solamente viendo a otras personas servir. Solamente viendo a otras personas predicar. Solamente viendo cómo otras personas comparten el mensaje del reino, pero no estamos haciendo nada. Hermanos, el Señor pone a personas en su entorno para que usted le predique el evangelio. Pone personas en su trabajo para que en el momento, no que se esté trabajando, hermanos, en el momento que se está trabajando, que usted ha ponchado, está en horas laborales, no puede usted dejar de estar haciendo lo que está haciendo. Le están pagando para un trabajo, para entonces ponerse a predicar. Pero tiene momentos de break, en las que otras personas están ahí también en el mismo cuarto descansando en ese tiempo de break o en ese tiempo de almuerzo, en la que usted puede compartir el evangelio. Hay momentos en los que usted llega a un restaurante y a la par está una persona que está rumbo al infierno. Pero solamente a veces decidimos ser espectadores. Solamente decidimos no abrir la boca, no compartir el evangelio. Y hay personas, hermanos, que dicen: eso se me hace muy difícil. Yo no soy persona que tenga esa facilidad para hablar con personas. Hermanos, el Señor nos ha mandado a hacer esa tarea. Y si para usted no es fácil entablar una conversación con alguien, es posiblemente porque usted no lo ha puesto por práctica. Buenos días, puede usted decirle a una persona. Y de repente esa persona le contesta: buenos días. O usted le puede decir: buen provecho, están comiendo, buen provecho, le contestan. Usted puede preguntarle: ¿cómo va tu día? Tenga una conversación común y corriente con esa persona y de repente usted va a ver cómo el Señor le abre ese camino para usted compartirle el evangelio a esa persona. No esperes, hermano, no digas, es que yo solamente quiero vivir mi vida de una manera ejemplar. Yo cierro mi boca y dejo que mi vida predique. No, hermanos. La predicación del evangelio es lo que va a salvar a las personas. Pueden ver en ti y admirar en ti una persona buena, una persona que siempre anda de buen humor, una persona que nunca miran ellos que se levanta su humor o se pone enojado. Y pueden decir: oh, qué buena persona es esa persona. ¿Y de qué les va a servir que ellos vean en ti una buena persona? ¿De qué les va a servir? Necesitan escuchar el mensaje del evangelio. ¿Qué diría el Señor de nosotros? Si le preguntáramos al Señor: Señor, ¿estoy haciendo la obra para la que tú me enviaste? ¿Qué diría Pablo, hermano, si viera a la iglesia aquí, en este lugar, y supiera
la manera en la que vivimos, Él hablaría de nosotros como habló de los hermanos en Tesalónica. Fíjese lo que dijo Él en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 al 4. 3 al 4, 3 y 4. Decía, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe. Hablaba de ellos. Su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Al igual que los discípulos, la iglesia de Tesalónica había sido elegida. Hermanos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, habían sido elegidos, habían sido escogidos para la obra del Evangelio, para predicar el Evangelio. También nosotros hemos sido llamados a predicar, hermanos, no a ser espectadores, sino a predicar el Evangelio, a accionar. Usted sabe que en los trabajos, hermanos, hay un modelo de entrenamiento. Y ese modelo de entrenamiento típicamente va algo así. Primero te enseñan, tú ves cómo se hace el proceso. Después tú haces el proceso, mientras que la persona que tú viste te mira a ti hacerlo. Y después tú le enseñas a esa persona, le explicas a esa persona como si esa persona no supiera lo que está haciendo, le explicas el proceso. O sea que ves, haces y enseñas. Ves, haces y enseñas. Ese es un proceso que es muy bueno dentro de las empresas usarlo para entrenar a una persona. Este era el campo de entrenamiento en la que los discípulos estaban viendo al maestro predicar. Estaban viendo al maestro obrar milagros, sanar enfermos, liberar endemoniados. Ahora vamos al segundo punto, versículos 7 al 11, donde vemos el punto de espectadores a enviados. Versículo 7, hermanos, en adelante. Había llegado el momento en el que los discípulos de Jesús dejarían de solamente ser espectadores. Ya habían visto, ahora les tocaba a ellos hacer. Entonces dice el versículo 7, entonces Jesús llamó, hermanos. El llamar es algo, aquí denota algo especial. Esto no está hablando de que gritó el nombre de ellos para que le dieran la atención. Esto no está hablando de eso, sino que el llamar a sus 12 discípulos no es simplemente un llamar de atención, sino que es un llamamiento a una vocación, es una asignación. Jesucristo ya los había llamado, ya los estaban siguiendo, ahora Él los estaba encomendando, les estaba asignando un llamamiento, una vocación, una tarea, una obra. Eso fue una asignación de apóstoles, hermanos. Esos discípulos ahora los encomendaba como apóstoles para ser enviados. ¿Y sabe usted qué es lo que quiere decir la palabra? Apóstolos enviados. Los misioneros que hoy en día están trabajando en diferentes partes del mundo son enviados. Hay misioneros trabajando en la África, en Sudamérica, en México, en Europa, en el Oriente, en Riverside. Cuando pensamos en el llamado apostólico de ser enviados, de ser misioneros, enviados para predicar el Evangelio, muchas veces pensamos en otros países, ¿verdad? Y recordamos las historias de diferentes hombres y mujeres de Dios que fueron misioneros a través de la historia y fueron a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio. Pero se nos olvida que no es necesario, hermanos, subirse a un avión o subirse a un barco o montarse en un tren para ir a un lugar lejos. Nosotros somos enviados a predicar la palabra en nuestro vecindario, en nuestra comunidad.
No a ser solamente espectadores, sino a ser enviados, hermanos. Entonces, esos discípulos de Jesucristo ahora Él los asigna como apóstoles. Les da este título de apóstoles a ellos. Esos apóstoles a los cuales Efesios capítulo 2 se refiere, dice: así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Los apóstoles pusieron el fundamento. Cristo es la piedra angular. Los profetas y los apóstoles son el fundamento sobre la cual la iglesia iba a ser edificada. Hermanos, somos enviados hoy en día, pero no somos apóstoles. Tenemos un llamamiento apostólico, un trabajo apostólico que hacer. Aunque no tenemos el nombre de apostólico. Cualquier apóstol que usted escuche en línea, hermanos, déjelo de escuchar, por favor. Los apóstoles hoy en día, el que se autonombra apóstol es simplemente un falso profeta que no ha entendido lo que la Escritura nos dice. Y si no entiende algo tan simple como eso, hermanos, tan claro en las Escrituras, que hoy en día no hay títulos de apóstol. No hay apóstol hoy en día. Ese fundamento ya fue puesto, ahora estamos siendo edificados sobre el fundamento. No se puede destrozar ese fundamento para poder poner otros apóstoles en su lugar. Ya no hay apóstoles hoy en día. Ya esos apóstoles y profetas del Nuevo Testamento son y fueron. Si usted está escuchando a un apóstol X, déjelo de escuchar, porque seguramente como han malentendido esto, también han malentendido otras cosas y ha empezado a predicar cosas que no son bíblicas. Hermanos, vemos en Jesús también el ejemplo del gran apóstol. Él fue el primero en ser enviado. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su Padre lo envió. El Padre envió al Hijo. Lo envió en un trabajo apostólico. Él fue el primogénito entre los apóstoles. Y con el llamamiento de apóstoles, hermanos, el supremo apóstol ahora envía a sus apóstoles y les da autoridad sobre los espíritus inmundos, hermanos. Esto era una investidura especial. Esto también era, hermanos, Él les había dado esta autoridad sobre los espíritus inmundos para que este poder que ellos tenían fuera un testimonio. Fuera un convencimiento de que ellos en verdad habían sido comisionados por el Maestro, habían sido enviados. Me imagino a Pedro, hermanos, la primera vez después de que fue enviado por Jesucristo, la primera vez que se topa con un endemoniado. Y se recuerda a él cómo Jesucristo los abordó. Me pongo a imaginarme cómo es que Pedro se enfrentó a las multitudes. Y empezó a predicar y se recordaba cómo Jesús los miraba, cómo Jesús les hablaba y qué Jesús les decía. Y él mismo hacía lo que había visto a su maestro hacer. Jesús les ordena, hermanos, a estos apóstoles, al salir, les dice: no lleven nada. No lleven nada para el camino. No lleven pan. No lleven alforja, o es como una especie de mochila. No lleven dinero en el cinto. O sea, le están diciendo: no lleves para tu sustento, para que comas. No lleves para tus necesidades. No lleves provisión para el camino. Y de repente, hermanos, uno piensa: ¿por qué es que Jesucristo les dijo esto? Que no llevaran nada.
Solo que llevaran un bordón, sandalias y solamente una túnica. ¿Cuántos de ustedes le hubieran hecho caso al Señor? Hay personas que les gusta prepararse, ¿verdad? Hay personas que les gusta prepararse y haber escuchado esta instructiva del Señor de no llevar pan. Seguramente ahorita abro la bolsa de luna de semana, no vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero hay snacks ahí a lo mejor, encontramos snacks adentro. Quizás usted es de las personas que le gusta planear, no sabe si al ratito le va a dar hambre y quiere traer, y eso no es malo, hermanos, pero en esta ocasión Jesucristo le dice que no lleven nada para el camino, que solamente se pongan sus sandalias, la túnica que traen puestos y el bordón para caminar, ese bordón que es un símbolo pastoral. Le dice, no lleves esa segunda túnica. ¿Por qué? Porque esa segunda túnica a veces se usaba, se quitaba para poderse abrigar en la noche, cuando dormían en la intemperie. Pero dice, no lleves ni siquiera eso. ¿Cuántos son aquí de los que cuando salen pueden poner todo en una mochilita de niños y empacar? Versus aquellos que cuando salen ponen para un viaje de 2 días 3 maletas con 4 diferentes pares de zapatos para cada día. ¿Verdad? ¿Es usted uno de esos que viaja y usted trae algo, todo en algo pequeño y la persona que viaja trae las 3 maletas que anda cargando usted? No, yo no estoy hablando de experiencia, hermano, así no es conmigo, Nomás quiero aclarar eso. Pero hay personas que les gusta empacar mucho, ¿verdad? Les gusta empacar. Y ¿sabe que una cosa buena que ha sucedido últimamente es de que, y nos quejamos a veces que ahora ya no podemos viajar en avión sin que no te cobren por el equipaje. Te lo limita mucho. Y si quieres llevar más, que digamos que quieras llevar extra para regalos, hoy día es difícil llevar regalos a los familiares en México. Porque llevar regalos incluye más necesidad de equipaje y eso también resulta en pagar dinero por ese equipaje adicional o por que se sobrepasó del peso. Es difícil. Pero una de las cosas buenas que ha sucedido por eso es que ahora llevamos solamente lo necesario. En los últimos viajes que mi familia y yo hemos hecho, hemos considerado bien qué es lo que hacemos. Antes viajábamos todos con una maleta de 50 libras. Ahora ya compartimos entre 2 personas, 2 de mis hijas se llevan una maleta, las otras 2 se llevan otra maleta, y mi esposa y yo, yo llevo la mochilita de niño. Y le dejo a mi esposa, no es cierto. Eso ha sido un beneficio de la manera como se está usando hoy en día. Pero hermanos, a esos discípulos el Señor les dice, no lleves nada. Ni una mochila, ni un pedazo de pan para el camino. No lleves dinero para tu sustento, simplemente sal. ¿Por qué las limitaciones, hermanos? Al darles el orden de no llevar estas cosas, era porque ellos tenían esas cosas que pudieran llevar. Le dice, no lo lleves, lo tienes, pero no lo lleves, sal solamente. Eso no significa, hermanos, que sean negligentes. Eso no significa que le estaba diciendo a sus discípulos, no planeen, simplemente váyanse a ver qué pasa. No. Si fuera así, hermanos, si les estuviera diciendo que no es bueno planear, entonces Lucas 22, 35 al 36 sería contradictorio a lo que estamos viendo en este momento. En ese momento, en ese pasaje de Lucas 22, él dice, y él les dijo a todos, cuando los envié sin bolsa, ni alforja ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Y ahora les dice, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Jesús, hermanos, en este instante de esta escritura que estamos viendo, les dice que no lleven nada porque quería que ellos dependieran totalmente de Él. Era a una misión que Él los enviaba
y en la misión debían depender totalmente de Él, de Jesucristo. No podían depender del sustento que ellos traían encima. No podían depender de su habilidad y qué tan buenos estudiantes habían sido, habiendo aprendido del maestro cómo predicar. Incluso en la predicación, incluso en el momento de orar por un endemoniado o por un enfermo, tenían que depender entera y totalmente de Jesús. Ese es el ejemplo, el momento, esa es la intención de Jesús al decirles: no lleven estas cosas, solamente lo que traigan puesto, llévenlo consigo. Dependencia en Jesús. Esa era la razón. Además, había una segunda razón, y esa era la urgencia que este llamamiento tenía. No tomen tiempo ni para empacar, salgan, dependan de mí, háganlo ya. En Jesús, hermanos, se puede confiar enteramente. Si Él nos dice que nos aventemos por un despeñadero, que Él nos va a sostener, lo hacemos, lo debemos de hacer porque debemos de confiar en Él. Solamente asegúrese que sí es Él el que le está diciendo. Pero podemos confiar en Él. ¿Nunca ha visto usted, hermanos, esas analogías que de repente hacen? No lo voy a hacer en esta mañana, pero invitan a una persona al frente. Yo invitaría a Isaías, que pase acá al frente. Y yo me pondría detrás de él con sus espaldas hacia mí, y le diría: cállate para atrás, que yo te voy a sostener. Si usted fuera Isaías, ¿se caería para atrás sin pensarlo dos veces? ¿Qué tal si en ese momento me da una comezón en mi nariz? ¿Qué tal si en ese momento me distrae alguien, me grita alguien, y de repente me muevo por un lado y Isaías cae al piso? En Jesús podemos confiar. En el hombre nunca ponga su confianza. No ponga su confianza en mí, hermanos. No ponga su confianza en los líderes de la congregación. No ponga su confianza en aquel hermano que sí se mira saludable espiritualmente, que se mira maduro espiritualmente. No ponga la confianza en esa persona como la confianza que debe tener en Jesús. Jesús. Mire a Jesús. En Él se puede confiar enteramente. En Él siempre va a cumplir lo que Él dice. Cantábamos: no nos dejará. Él nos sostendrá. Aunque ande por el valle, decía el canto. Creo que sí, así. Él nos va a sostener, hermanos. En Él podemos confiar. Además, también les dijo que cuando llegaran y fueran hospedados en una sola casa, mientras estaban allí se quedaran en ese lugar. Si estaban en una cierta aldea y llegaban a ese lugar, le habían abierto las puertas para habitar en ese lugar, que ahí se quedaran. Fíjese que Mateo, hermanos, en el pasaje paralelo al pasaje de hoy, Mateo dice: el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su sustento. Entonces, Dios, Jesucristo, sabía que al enviar a sus discípulos, a sus apóstoles, ellos recibirían el sustento en los lugares donde ellos fueran. Solamente tenían ellos que hacer una cosa: confiar en Él. Es lo que el Señor nos pide de nosotros. Dejemos de ser espectadores, confiemos solamente en el poder del Evangelio. Abramos nuestra boca. Usted no tiene nada para las personas a las que usted puede predicarles, pero tiene la poderosa palabra del Señor que les puede predicar. Y esa palabra, hermanos, es la palabra que cambia, la que transforma. Usted puede compartirle su testimonio, está bien. El testimonio, decirle lo que el Señor ha hecho en su vida, está bien. Pero eso solamente es un puente a lo que es el agente de cambio. Lo que en verdad va a cambiar a la persona va a ser la palabra del Señor. La palabra del Señor. Jesús los mandó que confiaran en Él. Les dijo: cuando lleguen a una aldea y les den
personas hospitalarias les den lugar donde quedarse, ahí se quedan. Qué bonito era, ¿verdad? En tiempos de antes. Hoy en día, lastimosamente, no se puede confiar de esa manera. Mi esposa, por un par de años, vivió en el rancho de sus papás, y ella cuenta que las personas pasaban, personas extrañas, que no conocían, pasaban, que a veces andaban trabajando allá en la sierra, porque el rancho es un rancho de esos allá en las montañas, hermanos. La primera vez que fui a visitar eran 4 horas por terracería. Yo la primera media hora me había arrepentido de haberme subido a la camioneta. Andábamos en la camioneta, hermanos, allá atrás, así. Yo agarrado era una camioneta de esas donde montan las reses, ¿no? Andaba como una res atrás. Y eran lugares remotos, hermanos. Hoy en día ya hicieron carretera, ya uno llega en 3 horas y media. No, en 45 minutos llega uno rápido. En 40 minutos a lo mejor. Pero son lugares remotos. Y mi esposa cuenta que su mamá era muy hospitalaria. Y es por eso que mi esposa es así. Era muy hospitalaria. Las personas que no conocían pasaban y los invitaban a la mesa a comerse un taco, ¿verdad? Es frecuente decir eso. Venga, que coma un taco. Después se comían 5, 6, 7 platos, pero era un taco que se les había invitado. Eran hospitalarios. En este tiempo, hermanos, Jesucristo ya sabía que Él tenía las personas hospitalarias que invitarían a los apóstoles a entrar y les darían el sustento para que ellos pudieran comer, tuvieran el techo donde dormir, pero mientras que estuvieran en esa aldea, ellos debían quedarse en esa misma casa. Estaban en la tarea de predicar el reino, no de andarse moviendo de casa en casa. Estaban en la tarea, hermanos, de ser bondadosos como Jesús, liberando a endemoniados y liberando a enfermos. Pero se recuerdan, hermanos, que Él los mandó de 2 en 2, dice la Escritura. ¿Por qué será que los mandó de 2 en 2? Si usted hubiera sido Jesús, usted hubiera tenido un plan mejor, ¿verdad? Usted seguramente diría, no, yo los envío de 1 en 1, porque así cubrimos más territorio, más terreno. Avanzamos más rápido la predicación. ¿Para qué mandarlos de 2 en 2? Hermanos, mandarlos de 2 en 2 simplemente es el modelo bíblico. Fíjese lo que dice Deuteronomio 19:5. No se levantará un solo testigo contra un hombre, por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. En ese tiempo, hermanos, cuando alguien tenía que morir, un israelita cometía un pecado que merecía la muerte, que merecía ser apedreado, debía de haber más que un solo testigo que confirmara los sucesos. Deuteronomio 17:6 dice, al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. El enviar a estos apóstoles de 2 en 2 era el modelo bíblico. 2 en 2, uno predica mientras que el otro atestiguaba la predicación que se les daba a estas personas a las que encontraban en el camino. Un día, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 testigos tendrán cada persona delante de ellos. Cada persona que rechazaron el nombre del Señor, que rechazaron el Evangelio, tendrán 3 testigos atestiguando en su contra. Muchas veces, hermanos, usamos el versículo de 1 de Juan, capítulo 5, donde dice que 3 son los que dan testimonio de Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo usamos como para comprobar que la doctrina es bíblica, y sí lo es. Pero fíjese lo que dice 1 de Juan 5:7, también versículos 9 al 11, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. O sea, si vamos a hacerle caso a los hombres, Dios es aún mayor que los hombres. Porque este es el testimonio de Dios, el que ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Cuál es? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. 3 son los que dan testimonio. Si hay una persona en este lugar que no conoce al Señor, recuerda que 3 testigos en aquel día final. Si hay alguien que nos escucha a través de este mensaje grabado, que rechaza, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, rechaza a Jesús, recuerde que habrán 3 testigos que atestiguarán en su contra para condenación. Esos 3 testigos podrán atestiguar la razón por la que muchos no tienen vida eterna y serán condenados. Todo el que rechazó el mensaje del reino y el que sigue rechazando este mensaje de salvación recibirá un castigo intolerable. ¿Qué dice el versículo 11, hermanos? Ahí lo tiene enfrente de usted en su Biblia. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Hermanos, los antiguos israelitas, los fariseos enseñaban y tenían la costumbre que cuando iban caminando por lugares, pueblos paganos, cuando caminaban por pueblos que no eran judíos, ellos acostumbraban que cuando salían de esos pueblos se sacudían los pies. Y ellos decían, es que no queremos que el polvo de los lugares gentiles o lugares paganos contamine a Israel. Y tenían eso. Pero fíjese qué interesante lo que hace Jesús. Jesús no está diciendo, sí, lo que dicen los fariseos es correcto. Ahora más bien Jesús les voltea la espada a ellos. No sé si usted sabe, hermanos, que en el pasaje en paralelo de Mateo, que como ya lo he hecho referencia, él les dice, en ese mismo pasaje les dice a los discípulos que vayan primero, a los apóstoles, que vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. La predicación era primeramente para las ovejas perdidas en Israel. Ahora, cuando fueran a Israel a predicar a las ovejas perdidas, si alguno no los escuchase, que se sacudieran los pies. Él estaba usando el mismo ejemplo que los fariseos daban sobre la gente pagana para ahora decir, esas personas en Israel, aunque sean judíos, que no escuchen este evangelio, que no quieran hacer caso al evangelio, son igual que paganos. Sacúdanse los pies y sigan hacia adelante. Hubieron muchos judíos que rechazaron, hermanos. Han habido muchas personas que han rechazado el mensaje que tú les has compartido, que no han querido escuchar. En aquel día 3 atestiguarán en contra de ellos. Hay una porción, hermanos, en el versículo 11, en la Reina Valera, que no está en la Biblia de las Américas, que leí al comienzo. La segunda parte del versículo 11, en la Reina Valera dice, de cierto os digo, que en el día del juicio, hablando de aquellos que no escuchen, en el día del juicio será más tolerante el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Los manuscritos más antiguos son más confiables. Pero quiero hacer referencia a que la Reina Valera incluye este versículo también porque en otros pasajes paralelos de este pasaje, en la Biblia de las Américas también incluye este enunciado. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, habrá diferentes niveles de castigo para las personas. Esto es claramente enseñado por las Escrituras. Claramente enseñado por las Escrituras. Así como habrá diferentes niveles de recompensa de acuerdo a la obediencia de cada quien.
Unos serán condenados, otros serán salvos. Pero la enseñanza de la Escritura es clara, que entre los salvos, los que obedecieron mejor, recibirán mayor recompensa. La Escritura es clara que entre todos los que son condenados, los que rechazaron el mensaje de la palabra, el castigo para ellos será peor que el castigo que vino sobre Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Un pueblo corrompido por pecado, que no se arrepentía. Sobre ellos llovió fuego del cielo y los consumió. Para las personas que han rechazado el mensaje del Evangelio, será peor, intolerable, menos tolerable el castigo para ellos que para los que estuvieron en Sodoma y Gomorra. Es por eso que Pablo, hermanos, a los romanos impenitentes, los que no se arrepentían, ellos le dicen, están amontonando ira para sí, lo están amontonando. Entre más ira se amontonan para sí mismos. Habrá diferentes niveles de castigo. Él les instruyó a los apóstoles a seguir su ejemplo. Si no aceptan como en Nazaret, tienen que seguir predicando. Sigan su obra. También nosotros, hermanos, hemos sido enviados a predicar. El que rechace la predicación no podrá tolerar el castigo de su decisión. Vayamos al último punto. Las obras resultantes de los enviados. Versículos 12 y 13 dice, saliendo de los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hermanos, estos predicaban el evangelio de arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario, es el modelo bíblico. Yo no sé, una vez escuché ahí una persona, algunas personas en algo de YouTube, que decían que no era necesario el arrepentimiento, que en ninguna parte de las Escrituras encontramos ese arrepentimiento. Claro que sí encontramos ese arrepentimiento en las Escrituras. Es el modelo bíblico, hermanos. El arrepentimiento es necesario. La regeneración en una persona produce arrepentimiento. La persona es regenerada por el Espíritu de Dios y esa regeneración produce arrepentimiento. Los apóstoles, hermanos, recibieron el poder de Jesús para echar fuera demonios y para ungir con aceite y sanar a los enfermos. Te repito, esto era un testimonio que confirmaba su mensaje. Nosotros no somos apóstoles, ya lo dijimos. No tenemos la oficina de apóstol en nuestros medios. El día que yo me pare aquí enfrente, yo le diga, comiénceme a decir, apóstol David, corran. O mejor no corran, mejor échenme de este lugar. No somos apóstoles, pero sí somos enviados. No somos apóstoles, pero sí se nos ha encomendado la misión apostólica de predicar. Hemos sido enviados a predicar. Hemos sido enviados, hermanos, a dejar de ser espectadores solamente. Hermanos, hemos leído tanto en este libro de Marcos que si usted, y hemos predicado sobre esto, que si usted no ha empezado a predicarle a las personas en su entorno, no sé cuándo comenzará. Si usted no le predica a las personas que están perdidas, hermanos, eso suena duro, pero yo sé que es correcto. Si usted no está predicando, usted está siendo un desobediente a lo que el Señor le ha mandado hacer. Dios no lo llamó a usted para venir solamente los domingos a un servicio y los jueves a un servicio. Sí, es parte de la ordenanza de Dios. Sí, usted está siendo obediente a Dios cuando dice la Escritura que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, qué bueno. Gloria al Señor por ello. Usted está siendo obediente. Pero si usted no ha empezado a predicar el Evangelio,
No tiene ni siquiera que irse a comprar una bocina de esas. No tiene ni siquiera que pararse en las esquinas, hermano. Hay gente a su alrededor, en diferentes tiempos de la semana, a la que usted le puede compartir. Realmente siendo espectador de esas almas que descienden al infierno. Haga algo. Detenga su automóvil. Hágase a la orilla. Tómese un tiempo para ir en rescate de esa alma que está en peligro de muerte, de una separación eterna de Dios. También nosotros hemos sido enviados a predicar, así como los apóstoles. El que rechace, no te rechaza a ti, hermanos. El que rechace tu mensaje, rechaza al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y en aquel día no podrá tolerar el castigo de su decisión. Cierre sus ojos, por favor, hermanos. Si gusta usted, incline su rostro. Yo quiero en esta mañana invitarte a pensar, a analizar tu vida. ¿Qué es lo que debe de tomar? ¿Qué es lo que va a tomar el que tú te atrevas a compartir el Evangelio? El que tú te atrevas a compartir el mensaje de Jesucristo. Te recuerdo que Mateo 28 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de eso, Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor está contigo, querido hermano. Si no confías en tu habilidad, qué bueno. Si no sabes lo que dirás, confía en Él. Comienza esta semana poniendo en ejercicio lo que tú has aprendido de quién es Jesús. Jesús es el hombre que caminó por esta tierra. Jesús es el hombre que vino, el Dios eterno, el Hijo de Dios que vino a este mundo. Como cordero fue inmolado. Se le dio muerte siendo inocente. Y murió en la cruz del Calvario para satisfacer la ira de Dios sobre aquellos que se arrepienten, sobre aquellos que ponen su fe en Jesús. El que no se ha arrepentido, la ira de Dios sigue sobre él. El que no ha puesto su fe en Jesús, la ira de Dios sigue latente sobre sus vidas. Ese es el mensaje del Evangelio. No sigamos siendo solamente espectadores, viendo cómo las personas descienden al infierno sin esperanza. Tú tienes ese gran tesoro que el Señor te ha dado. No seas egoísta. No odies a las personas. El que tú no compartas el Evangelio es un acto de odio. Ama, comparte, da de gracia lo que de gracia se te ha entregado a ti. Si en este lugar hubiera alguien o después nos escuchara alguien en línea que no es cristiana, yo te imploro, yo te ruego en este momento que no sigas condenado a un fin desastroso e insoportable, que te rindas, que vengas a Jesús y te rindas a Él. La ira de Dios es una ira terrible, que quizás tú piensas, pues eres una buena persona, piensas tú. Eres una persona que no le hace daño a nadie, una persona responsable, que trata bien al prójimo, pero eres pecador,
La Biblia dice que tú eres pecador y que la ira de un Dios santo, perfecto, puro y justo está sobre ti. Y es por eso que Dios, el Padre, envió a su Hijo a este mundo para morir en la cruz del Calvario, siendo perfecto, siendo santo. Murió sin deber nada, sin haber cometido ningún pecado. Jesucristo murió en tu lugar para sufrir el castigo que te correspondía sufrir a ti, que te corresponde sufrir a ti. Pero ahora, si tú pones tu fe en Jesús, tú serás libre de la condenación eterna. Pero si rechazas a Jesús, tu castigo será peor que el de Sodoma y Gomorra. Cada persona será juzgada. El Evangelio, el mensaje de este momento, es una espada de dos filos. Un Evangelio que puede salvar, como también condenará al que lo rechace. Es por eso que el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:20 dice: por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios, arrepiéntanse, ríndanse a Dios para salvación de sus almas. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que en ella podamos encontrar, Señor, ese aliento, ese ánimo, Señor, de dejar de solamente ser espectadores, sino que nos movamos en acción. Hemos sido enviados, Señor, a predicar tu palabra. Yo te pido que en cada corazón de mis hermanos, en cada mente, Señor, de los presentes en este momento, tú, Señor, les muevas. Tú, Señor, les motives. Señor, que puedan sentir el ardor en sus huesos, como el ardor que ardía en Jeremías, el cual predicando tantos años, Señor, no hubo una que atendiera su mensaje. Que en el momento de desesperación, de momento desmoralizante, Señor, Él decidió ya no más predicar, ya no más ser vocero tuyo, Señor. Pero dice la Escritura que no obstante había un ardor